Días, ¿cómo estás, economista? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Qué bueno, Alberto. La verdad es que placer tenerte por acá y tú eres hincha de Liga, ¿no? ¿O no? Es- Bueno, la Liga casi, casi. Ahí está. También está con chance, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede en el último partido. Cambiando de coles a nabos, ahora sí, veamos la parte económica después de los 5 meses. ¿Cuál es tu visión al respecto de la economía del Ecuador? Bueno, el discurso del presidente, la rendición de cuentas en materia económica realmente nos dejó debiendo mucho. Dijo poco, y la realidad es que tampoco tiene tanto que mostrar en materia económica. Algunos indicadores, si vemos qué ha sucedido con datos de marzo, hay 608.000 empleos menos que los que existían en 2014, es decir, al día de hoy todavía hay muchísimo menos de empleo en términos absolutos de lo que existía en la bonanza petrolera. También con datos de marzo, la producción petrolera cayó en 8.000 barriles por día, frente a los datos de noviembre. Entonces la producción petrolera sigue cayendo. Otro indicador, también a marzo, las ventas se contraen 2,4%, se crecen 2,4%, apenas 2,4% están creciendo las ventas, pero eso es un crecimiento inferior a la inflación. En otras palabras, todos estos indicadores solo para evidenciar que tenemos una economía estancada y que ese estancamiento se agrava por la estrategia fiscalista de ajuste, es decir, todos los excesos fiscales se transfieren a los ciudadanos vía más impuestos. Eso siempre retira dinamismo a la economía, retira actividad económica, y detiene la economía como lo estamos viviendo en la actualidad. Ok, sin embargo, te quiero hacer esta pregunta porque muchos analistas no la consideran. ¿Existe o no existe una economía subterránea? Una economía misteriosa, porque cuando tú hablas de que la economía está estancada, sin embargo, se siguen vendiendo cosas, sin embargo, se ve pues, actividad en los centros comerciales, se ve actividad en entretenimiento, se ve que hay ciertos conciertos, ciertas cosas, que tú dices, ¿cómo si es que una economía está estancada, cómo puede ser posible que exista este tipo de consumo, digamos? Y nos damos con la piel en los dientes, porque vemos que están abarrotados por darle un ejemplo, ¿no? El día sábado estuve yo en el estadio de Barcelona y hubieran más de 20.000 personas. Y no todas tienen el poder adquisitivo que uno tiene. O sea, no sé si me explico. Yo tengo por lo menos alguna entrada fija. Pero el problema está en que se ve la parte negativa, digamos, o se ven las cifras que demuestran una realidad distinta cuando tú vas a las calles y miras otra cosa. Capaz que es de otro lado lo que viene, esa economía subterránea que le llaman. No sé cuál es tu apreciación al respecto, Alberto. A ver, las cifras, lo que estamos viendo ahora no es una caída en ventas, sino es un crecimiento muy ligero, apenas 2,4%. Entonces, es Ujú. decir, se está vendiendo un poco más que el año anterior. El asunto es que en términos reales, ese crecimiento, en términos reales, se transforma en una ligera contracción, porque la inflación alcanzó 2,7%. Entonces, estamos con una inflación más elevada, significa que en términos reales no hay un crecimiento importante, sino más bien que las ventas no crecen. Pero eso no significa que no hay ventas, significa el que no crecen significa que estamos vendiendo lo mismo que el año anterior. Entonces, de ninguna manera es decir, esto significa que los almacenes están vacíos, esto significa que nadie está vendiendo. No, esa no es la interpretación. La interpretación es la economía no está creciendo, se está vendiendo algo similar al año anterior, es decir, ahí está una economía estancada en donde hay ventas, pero iguales al año anterior. Una economía saludable, eso no sucede. En una economía saludable las ventas crecen año tras año y crecen de una manera acelerada. Eso es una economía saludable. Por ejemplo, en países como en China, que logró crecer, el PIB creció al 10% anual, año tras año, significaba que las ventas en términos nominales crecían muchísimo más que eso, año tras año. Entonces, eso es lo que no está viviendo el país, es ese crecimiento acelerado. Pero no hay que confundir con decir, es que no hay, la economía ha colapsado o no se está vendiendo nada, porque eso no es real, se está vendiendo, pero el crecimiento es muy lento. No hay un crecimiento en el tamaño de la economía y eso presenta un desafío muy importante que lo vemos por el lado del empleo. Porque si estuviera todo tan abarrotado como sentimos y pensar que no veríamos las cifras del empleo, cuando vemos que al día de hoy existen 600.000 empleos menos que los que existían en 2014. Es decir, en materia laboral todavía estamos lejísimos
de los niveles de empleo adecuado que tuvimos en el pasado. Entonces, eso es parte de esa evidencia de una economía que está con problemas, que todavía está detenida, que está creciendo muy lentamente y que para poder acelerar ese crecimiento hay que despertar la inversión, hay que abrir la puerta a la inversión. Esa es una verdad que siempre se dice, atraer la inversión extranjera y es realmente casi que imposible en las condiciones que está el Ecuador. Pero te quería preguntar con respecto a cómo solucionar problemas, porque no vas a poder traer la inversión extranjera. Bajar los gastos gubernamentales prácticamente es una quimera o un imposible. ¿Qué hacer entonces, Alberto? El asunto es que hay que tomar medidas y el problema es que en el país se dice todo esto, todo es imposible, no hay cómo hacer y el país vive una inercia, año tras año, década tras década, haciendo lo mismo y esperando que algún día los resultados cambien. Pero ya lo dijo famoso Einstein, le atribuyen esta frase, dicen es una locura hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Si uno sigue haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos y eso es lo que vive el Ecuador. Tiene una incapacidad a nivel de la clase política y de la población de adoptar cambios de fondo, cambios estructurales que le lleven a hacer crecer la economía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que adoptar esos cambios estructurales en varias áreas. Voy a mencionar 5 muy puntuales. La primera es una guerra al trámite. Igual que el presidente le ha declarado una guerra al narcotráfico y a la violencia, tiene que declararle la guerra al trámite innecesario, a ese que le complica la vida al emprendedor, que hace que sea tan difícil emprender y que el Ecuador no sea un país para emprender. Eso hay que cambiar, simplificando trámites de manera radical. Segundo, liberar el flujo de capitales y adoptar una normativa financiera del primer mundo. Tenemos que entender que los dólares no están en el Ecuador y nunca van a estar en el Ecuador. Los dólares siempre van a estar fuera del Ecuador. Ese es el punto de partida. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es transformar la normativa interna para poder atraer ese ahorro del exterior, para que puedan depositar en el Ecuador, que el sistema financiero tenga normas de Basilea 3. En Ecuador no existe ni siquiera Basilea 0, para tener una idea de lo arcaica que es la legislación, aunque fue hecho en 2014, pero bien podía ser de la época de las cavernas. Entonces, esos son los temas de fondo. Tercero, hay que seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. Eso se está haciendo y con mucho éxito. Yo creo que hay grandes noticias. El acuerdo con China es una excelente noticia. Va a transformar para bien el entorno interno y la competitividad. Cuarto, hay que mejorar la competitividad tributaria, porque hay que recordar que competimos con otros países también en materia tributaria. Entonces, el desafío es seguir siendo competitivos, ver cómo se aplica, qué impuestos aplican a la región y siempre estar alineados. Y quinto, mejor adoptar las mejores prácticas en materia laboral. Todo esto es para construir competitividad, para que el país sea atractivo para invertir. De los 5 puntos, capaz el más difícil es el de cambiar la mentalidad en la parte laboral. La veo complicado porque hay muchas presiones. Pero bueno, veremos qué sucede en el futuro con el Ecuador. Le voy a dar paso a Carla Escobar para seguir con la entrevista. Adelante, Carlita, te escuchamos. Gracias. Buenos días, economista Acosta. Yo quiero su opinión en relación a lo que el día del informe de la Nación dio el presidente Noboa en relación a lo que ha hecho en la parte económica y en lo que dice que hará en los siguientes meses en la parte económica. O sea, una síntesis de cuánto usted cree que realmente la política económica está ya funcionando como un punto primordial desde el Ejecutivo. Bueno, lamentablemente el presidente fue muy parco en materia económica. El tema central fue seguridad y cuando hablaba de temas económicos era muy aspiracional. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Dio pocas cifras. Aquellas que dio son cuestionables. Hablaba, por ejemplo, del tema petrolero, pero si uno ve las cifras, la producción petrolera ha venido cayendo. Entonces, realmente no fue un informe detallado en materia económica y se entiende porque no tiene mucho que mostrar. Y la realidad es que también en 6 meses no se puede cambiar, es un presidente, no es un mago. Y no se puede cambiar en 6 meses todas las taras que mantienen al país en el subdesarrollo. Eso no se puede hacer, no se puede esperar que lo logre él ni nadie. Pero sí es importante que se comiencen a adoptar estas reformas estructurales y que se tenga claridad hacia dónde hay que ir. Y en eso es lo que yo no sé si exista toda esa claridad. El presidente estaba como muy satisfecho en su momento cuando dijo, ya cumplí con mi agenda legislativa,
como que esas reformas legales, esos 5 proyectos legales, son suficientes para que el país salga adelante. Y no es así. Hay cosas muy positivas que se aprobaron, por ejemplo, la ley de zonas francas, la reforma de la ley de asociaciones público-privadas. Todos son temas positivos que ha hecho este gobierno. Pero este es solo un comienzo. Tienen que seguir avanzando en estas reformas estructurales mucho más allá para ir en línea con estas medidas que mencionaba hace un momento, para estos cambios estructurales que permitan acelerar el crecimiento. La única vía, y hay que estar muy claros, la única vía para crecer aceleradamente es vía inversión. ¿Y qué inversión? No inversión pública, porque el Estado no tiene recursos y no los va a tener por muchos años más. El ajuste fiscal probablemente, ya llevamos una década, este año se cumple una década de ajuste fiscal, probablemente nos tome otra década más, fácilmente nos puede tomar una década más de ajuste fiscal. Entonces, por el lado fiscal, no estemos esperanzados, porque, por ejemplo, los constructores dicen ya, es que el Estado que haga obra pública. No, no es una realidad, no tiene los recursos y no los va a tener probablemente durante una década más, o más, no sabemos. Pero lo que sí se puede hacer es que haya inversión por el lado privado, capitales privados, locales e internacionales, y para eso hay que mejorar ese entorno para invertir, volverle al país competitivo y mejorar el entorno jurídico. No es sencillo de hacerlo, evidentemente, si no ya muchos lo hubieran hecho. Es un proceso que requiere cambios de fondo, pero el desafío está en entender que necesitamos esos cambios. Este momento vivimos el peor de los mundos. Una continuidad, nadie quiere adoptar cambios, todos dicen es que eso es difícil, es que eso yo no quiero. En materia laboral queremos tener unas leyes de hace casi 100 años, cuando el mundo ha cambiado. Ya en la actualidad no hace falta contratar a una persona en el Ecuador, ahora uno puede contratar personal en cualquier lugar del mundo. Hay plataformas para poder contratar profesionales de cualquier área, muy competitivos a nivel global. Entonces ya las fronteras se limitan y el Ecuador sigue viendo el mundo como que viviésemos hace 100 años, con una legislación arcaica, alejada de las mejores prácticas laborales. Y así continúa en varias áreas. En tema financiero, una legislación que se hizo en 2014, pero cuyo único objetivo es que el Estado defina todo en la actividad financiera, en la actividad bancaria. El Estado define a qué segmentos prestar, a qué tasas, con qué garantías, con qué plazos, todo lo define el Estado. Hasta los sueldos de los ejecutivos los define el Estado a través de un límite entre sueldos más bajos y sueldos más altos. Pero eso no está en las mejores prácticas internacionales. La preocupación de una ley norma Basilea 3 no es cómo el Estado define a quién prestar o cómo prestar. La preocupación es cómo se tiene una legislación y un control estricto, un control de primer orden. Entonces son prioridades distintas y el Ecuador tiene que cambiar y tiene que adaptar estas nuevas normativas en base a las mejores prácticas internacionales. No tenemos que inventar nada, simplemente adoptar lo que ha funcionado en el mundo. Porque lo que estemos claros es que lo que estamos haciendo ahora no ha funcionado en el Ecuador, tampoco ha funcionado en el mundo. Entonces hay que cambiarlo. Economista, dicen que cuando uno es joven o es libertario o es comunista. Yo fui libertaria. El criterio mío es que el Estado no debería de manejar nada, todo debería, pero la edad, cuando uno va adquiriendo años, lo hace cambiar de opiniones y pensar en otras posturas o escuchar otras posturas, ¿no? Y quiero hablar con usted del SOTE, del sistema de oleoductos. El SOTE, de lo que leí el fin de semana algo, estaría esta concesión por culminar o ya no. Bueno, lo cierto es que las personas que actualmente manejan el SOTE, el sistema, entiéndase, de sistema de transportación de petróleo, claro, mi maestro aquí, el señor Javier Segarra, me está haciendo, es de petróleos pesados, ¿no? De crudo pesado. Estaría por licitarse nuevamente porque al Ecuador le conviene volverlo a licitar, porque yo siento que los millones se van a quienes manejan eso y no al Estado ecuatoriano. ¿Sería una locura volverlo a licitar o debería esto ya de quedar ya, según su criterio económico, por las cifras, por lo que es rentable o no, bajo el manejo absoluto del Estado ecuatoriano? A ver, un pequeño detalle, tenemos 2 oleoductos en el país, uno es el SOTE, que es el oleoducto estatal, y el otro es el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados, y ese es el que vence la concesión en este momento, este año, y que se estaría pensando una nueva, eventualmente se podría hacer una nueva licitación. A ver,
hay que estar muy claros. O sea, aquí la alternativa es decir, bueno, que el Estado asuma, pensando que si el Estado asume eso de ahí, todos esos millones supuestamente van a ser para el Estado. Pero yo creo que hay que aclarar algunas cosas. Primero, ¿quién va a asumir eso? Petroecuador. Petroecuador es la empresa más oscura en el Ecuador. No tiene ni siquiera Yo le balances pongo la auditados. palabra economista, Y es el que nos más dice, corrupta, más quiero corrupta. ser... ¿Perdón? Yo le pongo la palabra, si me permite agregar, más corrupta que hemos tenido en el Ecuador. Totalmente, totalmente. No nos da, ni siquiera tiene balances auditados. Y ellos nos dicen, síganme mandando acá, mándenme más cosas. Yo voy a administrar todo para que los millones sean para el Estado. Es absolutamente falso. Esos millones se van en corrupción de Petroecuador. El Estado no tiene necesidad de administrar directamente ninguna operación petrolera para beneficiarse de esas rentas, porque los contratos y la misma ley establece que el Estado tiene que participar en esas rentas al menos con la mitad de lo que se genere, más de la mitad. Entonces, tranquilamente pueden ser inversiones privadas que el Estado igual no es como en el resto de actividades. Cuando ponemos una tienda, esas rentas son de quien pone el negocio. En el petróleo no funciona así. Todo lo que es extracción de recursos naturales, por ley, el Estado tiene que participar al menos con más de la mitad de esas rentas, sin necesidad de mover un dedo. Entonces no tiene ni siquiera que administrar directamente para recibir esas rentas. Y entonces lo que tenemos que entender es que el país necesita de grandes inversiones en materia petrolera, en transporte, en extracción de crudo, en refinación. Necesitamos grandes capitales que el Estado no tiene, primero. Segundo, no tiene el conocimiento para hacerlo. Y tercero, tampoco tiene la transparencia para hacerlo, porque todo lo que cae en manos de Petroecuador termina en un oscurantismo y en corrupción. Entonces, yo creo que el OCP tiene que ser concesionado. ¿Y por qué tiene que ser concesionado? Porque necesitamos garantizar que sí se va a dar mantenimiento adecuado, que no se lo va a dejar al abandono como el resto de activos que tiene Petroecuador, que por falta de inversión colapsan, los sistemas eléctricos se caen a pedazos, se apagan los pozos petroleros porque se metió una iguana en los cables eléctricos y ni siquiera han dado el mantenimiento suficiente. Eso no podemos permitir. El OCP necesita de inversiones permanentes, necesita de una inversión importante para cambiar su ruta en la zona del Coca-Cola Sinclair, en donde en el río hay una erosión regresiva. Hay que cambiar la ruta. Esa inversión aproximadamente son alrededor de $200 millones. Hay que hacerlo con conocimiento, hay que tener los recursos y hay que tener el conocimiento para hacerlo. Por eso es que es tan importante, es fundamental para el país que se vuelva a concesionar y que dentro de esa concesión se establezca estas inversiones que se tienen que hacer, el cambio de ruta y el mantenimiento permanente para que tenga esos estándares de calidad que debe tener ese proceso. Y esta misma estrategia hay que aplicarla en todo el resto de activos de Petroecuador, porque los activos de Petroecuador se caen a pedazos por falta de inversión, por corrupción, por malos manejos. Necesitamos despertar la actividad petrolera. Es un absurdo que el país tiene tantas necesidades y mientras tanto la producción petrolera sigue cayendo. Los activos del Estado se siguen deteriorando. Lo que ha sucedido con la refinería de Esmeraldas, $2.000 millones botados a la basura, y la refinería todavía no ha logrado incrementar un solo barril de producción. Entonces, aquí hay un problema. Este modelo estatista, donde se le sigue dando cosas a Petroecuador supuestamente para que las rentas queden en el Estado, al final del día es lo que nos mantiene en la pobreza. Mientras tanto, vemos países, por ejemplo, la industria petrolera colombiana, que era muchísimo más pequeña que la ecuatoriana, pero con un modelo distinto, abriendo la puerta a la inversión privada, logró despegar y es una industria muchísimo más grande. Entonces, no debe preocuparnos el tema de las rentas, porque por ley, así el Estado no mueva un dedo, participa con al menos la mitad de las rentas que se generen de la extracción de recursos naturales. Entonces, no necesita meterse en el lío y tenemos que evitar que se meta en el lío. Yo creo que el presidente debe ser muy activo para evitar que Petroecuador siga tomando más actividades y más bien ir concesionando todas las actividades de los activos posibles de Petroecuador para que
despierte la inversión. Para que haya inversión, haya Economista, mantenimiento y para que crezca la producción, porque no puede ser que siga cayendo la producción, el Estado necesita recursos y la producción en el país sigue decayendo día tras economista día. Costa, lo peor que nos puede pasar en los siguientes años es que nos quedemos sin energía eléctrica y sin combustible al interior del país si el manejo del Estado continúa así. Definitivamente. Agradecerle a esta hora de la mañana por su intervención aquí en Diálogo de la Mañana. Tenga buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El gusto es nuestro. Está, Bruno, hay que hacer menciones publicitarias porque quiero la pausa. No. Ok, vamos a la pausa. Ya